Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Es un gusto y es una bendición estar nuevamente junto a ustedes a través de este culto virtual de la Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional en la ciudad de Bahía Blanca, República Argentina. Y como os habrá dado cuenta, nuestro canal ahora tiene su número, canal 316, el canal de IEPI Producciones, un canal virtual para una vida virtuosa. Así es que le damos la bienvenida a esta nueva oportunidad que tenemos de estar compartiendo juntos las alabanzas, la palabra del Señor, anécdotas, reflexiones y por supuesto el mensaje divino. Como siempre nos van a acompañar hermanos de nuestra congregación como hermanos de otras congregaciones que tienen la amabilidad y la gentileza de enviarnos sus producciones, sus canciones, sus participaciones, y nosotros aquí con todo gusto y con toda alegría las queremos compartir junto a ustedes. No se olvide de suscribirse a este canal IEPI Producciones, canal 316 IEPI Producciones, para que cada vez que subamos alguna actividad, usted pueda recibirla allí en su tablet, en su teléfono celular, en su computador. Pero antes de seguir adelante, por supuesto, vamos a estar orando y vamos a estar encomendando este tiempo en las manos del Señor, que esperamos que sea de gran bendición para sus vidas, como también lo es para nosotros. Acompáñenme, por favor, un momento a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias una vez más por esta oportunidad que tenemos de estar juntos a través de este medio virtual, a través de este canal 316, Señor amado, para poder compartir el mensaje del Evangelio. Señor, gracias por los hermanos que participan, gracias por los hermanos que colaboran con toda esta actividad. Señor, te pedimos que bendigas a los que están del otro lado de la pantalla, que bendigas sus hogares, sus familias, que bendigas, Señor amado, cada persona que pudiera estar observando en vivo, Señor, o en sucesivos días, esta transmisión, esta participación a través de este medio. Muchas gracias, Señor, te damos. Rogamos que tú estés fortaleciendo a tus hijos en la fe, que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, que tú bendigas a tus hijos, Señor amado, y que aquellos que aún no te han conocido te puedan conocer, Señor. Ese es nuestro anhelo y por supuesto es el deseo de nuestro Dios, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, y encomendamos este tiempo en tus manos. Para la gloria de tu nombre, te lo rogamos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En este primer bloque que tenemos para compartir con ustedes, vamos a tener la lectura del Salmo 23, que va a ser realizada por hermanas de nuestra iglesia. Nuestra hermana Raquel, junto a su nieta Rocío, nos van a leer el Salmo 23. Y luego nuestra hermana Andrea Romero va a estar cantando para nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Queremos saludarles en esta tarde junto a mi nieta, desearles las más ricas bendiciones, y queremos juntas compartir un salmo que sea de bendición para su vida, así también como para nuestras vidas. Vamos a estar compartiendo el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una pequeña reflexión del versículo 6 dice: el bien y la misericordia. Misericordia significa el fiel amor y la bondad de Dios, con el pastor acompañándolo a través del peregrinaje de su vida. El creyente recibirá constante ayuda, atención y apoyo, sin importar lo que suceda. Él puede confiar en que el buen pastor haga que todas las cosas ayuden para su bien. Romanos 8:28. Sabemos que el Señor, mis hermanos, nunca nos deja solos y está con nosotros. Cada día al despertar el Señor nos acompaña en nuestro diario caminar.
Que el Señor les bendiga ricamente, que sea de bendición para su vida y recordando que las promesas del Señor son fieles para cada uno de sus hijos. Que el Señor les bendiga. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra siempre me sostendrá. Agradecemos a nuestro Dios por la participación de nuestras hermanas en este primer bloque que hemos tenido aquí en el canal 316, el canal de IEPI Producciones, un canal virtual para una vida virtuosa. En este segundo bloque que vamos a tener, vamos a contar con la participación de Sarita y su papá Guillermo, que van a estar cantando al Señor, hermanos de nuestra congregación aquí en la ciudad de Bahía Blanca, República Argentina. Y también nuestro hermano Rafael Lara
desde Chile va a estar compartiendo también una alabanza con todos nosotros. Ante cualquier duda o inquietud, usted se puede comunicar con nosotros. Al final le estaremos dando el correo electrónico, el teléfono WhatsApp, para que usted pueda tener una vía de contacto directa con nosotros aquí en la ciudad de Bahía Blanca, República Argentina. Vamos adelante con este segundo bloque, por favor. Bueno, acá estamos otra vez. Sarita quería compartir con ustedes, así que este video no es mío, es el de ella. Yo mandé el mío, el de ella. Así que queremos cantar otra alabanza, otro cachito. Se llama No hay lugar más alto. ¿Vamos, Sarita? Sí. No se escucha. Es un micrófono barato. Vamos. Espero que les haya gustado. Así que un saludo, Sarita, mandales a todos. Bueno, mandales saludos a todos. Hola hermanos, Gracias. Dios les bendiga, soy el hermano Rafael de Chile y les quiero compartir esta alabanza. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al
está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, estoy muy contento de poder estar participando con ustedes de este culto virtual y en este pequeño espacio que dedicamos para la transmisión de nuestra declaración de fe. Tenemos una declaración de fe en donde consta cada uno de los puntos más importantes y fundamentales de nuestra fe cristiana. Allí vamos a poder observar qué cosas creemos, por ejemplo, como en este primer punto, en relación a la Biblia, en relación a la persona de Jesucristo, en relación al Espíritu Santo y a los diversos temas que son en relación a nuestra fe cristiana. Sin más preámbulos, quiero que pasemos ya a nuestro primer punto, que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que cree la IEPI Bahía Blanca, Argentina, con respecto a la palabra de Dios? Lo que creemos es que la Santa Biblia es la palabra inspirada por Dios, infalible e inerrante, libre de toda contradicción o error. También creemos que las supuestas contradicciones en la misma solo se deben a errores de interpretación por parte de los lectores. Rechazamos a la tradición como fuente de autoridad para la Iglesia. Si bien toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, los escritos del Nuevo Testamento son la regla de conducta y fe para los creyentes, o sea, la Iglesia. Dicho de otra manera, los hijos de Dios no estamos obligados a guardar las enseñanzas del Antiguo Testamento, ya que la misma palabra dice, no estamos bajo la ley, y todo el sistema mosaico era sombra de lo que había de venir, y que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. También creemos que el Espíritu Santo influyó de manera sobrenatural sobre los escritores elegidos de manera divina para escribir exactamente la revelación de Dios a la humanidad. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras son confiables, fieles y palabra de verdad. La inspiración divina terminó con el último libro de la Biblia, es decir, Apocalipsis. Creemos que la inspiración es verbal y plenaria y de alcance a cada rincón de las Escrituras. Los libros llamados apócrifos, al no ser de inspiración divina, no forman parte de las Sagradas Escrituras y por lo tanto no son autoritativos para la Iglesia. El canon bíblico consta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. De ninguna manera puede quitársele o añadírsele ya sean libros parciales o totales, profecías, historias, doctrinas, ni ninguna clase de contenido. Si bien no toda la Escritura es de fácil interpretación, todo lo necesario para el alcance de la salvación del hombre está claramente expuesto en ella, de tal manera que cualquier simple mortal con un corazón sediento de Dios puede llegar a comprender.
la regla básica para interpretar la Biblia es la Biblia misma. No debemos venir ante ella con pensamientos preconcebidos y tratar de buscar apoyo a nuestras ideas, lo que sería conceptualmente eisegesis, sino dejar que ella nos hable por sí misma, lo que significa la exégesis. El centro o hilo conductor de todo el registro bíblico es Cristo mismo, siendo Él su gran tema. Mis hermanos, espero que este espacio haya sido de edificación para ustedes. Es importante saber lo que creemos como congregación con respecto a la Biblia. Esperamos, si el Señor lo permite, poder encontrarnos en otro momento para compartir el siguiente punto de nuestra declaración de fe. Si vos creés nuestra declaración de fe, la podés solicitar al número de teléfono que aparece allí en informes del canal de YouTube y nuestro pastor te lo estará alcanzando por vía PDF. Si vas a una iglesia y no sabes cuál es la declaración de fe, es una buena pregunta que le puedes hacer a tu pastor. ¿En qué cree tu iglesia? Dios te bendiga y seguimos con este maravilloso culto en compañía de todos los hermanos. Bendiciones. Como dice la Escritura, es estar los hermanos juntos y en armonía en este culto virtual. Recuerde que también tenemos una escuela bíblica virtual a través de la plataforma de Skype. Cada día miércoles y cada día viernes estamos compartiendo la palabra del Señor en un formato de materias. Usted puede también acercarse a nosotros de manera virtual y poder ser partícipe de las clases bíblicas a través de la plataforma Skype. Está usted invitado. En este tercer y último bloque vamos a tener nuevamente a nuestra hermana Andrea Romero junto a su querida hija, a su retoño Melody. Van a estar cantando al Señor en este canal. Y luego vamos a estar escuchando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Solo para verte.
quitarnos de las tinieblas a su luz admirable. El mayor milagro que ha hecho el Señor a nosotros fue darnos vida eterna, porque Él murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Podamos creer en Él de todo nuestro corazón y servirle en estos tiempos, junto a nuestra familia, aquellos que estén solos, servirle solo, pero servirle de todo corazón. Que el Señor les bendiga. Hermanos, el Señor les bendiga y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor. Los invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Joel, el capítulo 1. Libro del profeta Joel, Antiguo Testamento, capítulo 1, y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1. Vamos a hablar con la ayuda del Señor de la plaga como antesala del juicio. En el libro anterior, en el profeta anterior a Joel, que es el profeta Oseas, Dios le da un mensaje a través de una tragedia familiar, es decir, cuando leemos Oseas vemos que él tuvo un conflicto familiar, un conflicto matrimonial, hubo una infidelidad allí, y él tuvo que ir detrás de su esposa y amarla y volverla al hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos quería graficar el amor de Dios por la infidelidad de su nación Israel. Pero sin embargo, en el profeta Joel, nosotros vemos un mensaje basado en una calamidad nacional. Esto ya no era un problema particular como Oseas, que era, digamos, una parábola, por así decirlo, de lo que sucedía con la nación en relación a Dios, sino que este era un problema que enfrentaba toda la nación. Había en los días de Joel
ocurrido una plaga de langostas muy grande, increíble, descomunal. Y esa plaga de langostas, esa invasión de langostas también fue acompañada de una fuerte sequía, lo que por supuesto trajo también hambre a la nación. Ahora, hay una particularidad en el libro del profeta Joel que no está en otros profetas. Por lo general los profetas comienzan su mensaje diciendo: palabra de Jehová que vino al profeta tanto en días del rey tanto y el rey tanto y el rey tanto. Es decir, se ubican históricamente en qué momento están. Esto no lo vemos nosotros en el profeta Joel. Él no menciona quién era el rey gobernante. Y esto nos quiere hablar a nosotros algo importante, que no se trata del político de turno, que no se trata de quién está gobernando, porque no está en ellos la solución. El problema de Joel es que la nación toda estaba involucrada en un problema, y la solución a este problema espiritual, a este problema moral, a este problema ético, era justamente que la nación se volviera a Dios. Pues eso es lo que está pasando también en nuestros días. No es una solución a los problemas el político de turno, quién gobierna la Argentina, quién gobierna Chile, quién gobierna nuestros países, sino que la solución está en que la nación se vuelva a Dios. La solución está en que la nación se vuelva a nuestro Señor, en que la nación se arrepienta, desde el gobernante hasta el último, tal vez indigente, que duerme tal vez debajo simplemente de unos árboles o de un puente. La solución a los problemas que enfrentan nuestras naciones es volvernos a Dios. Hay una crisis moral, hay una crisis espiritual, hay una crisis de valores. E insisto, no es el gobernante de turno el que trae la solución. La solución está en que el pueblo se vuelva a su Dios. El nombre Joel significa Jehová es Dios. Y el nombre de su padre, Petuel, significa persuadido por Dios. Joel tenía un nombre que tiene mucho que ver con su historia. Jehová es Dios, y el nombre de su padre también tiene que ver con esta historia, persuadido por Dios. Veamos en primer lugar la apelación a los memoriosos. Joel le habla principalmente, o comienza hablándole, porque le va a hablar a una serie de personas, a los ancianos. Pero no está utilizando aquí la palabra anciano como sinónimo de líder o de una persona de la élite, ¿no? De la casta dirigencial, podríamos decir, sino simplemente está hablando de los ancianos como aquellas personas de edad, como aquellos que peinan canas. Y él les hace esta pregunta, ¿no? Dice, oíd, les dice. Es un llamado solemne a prestar atención. Él les dice, oíd, escuchen, presten atención. También nosotros muchas veces es necesario que nos detengamos a pensar si lo que estamos oyendo en realidad le estamos prestando atención. En el libro de Apocalipsis, cada mensaje a las 7 iglesias termina básicamente de la misma manera. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es que no siempre estamos dispuestos a escuchar. Muchas veces oímos, pero no escuchamos. No estamos poniendo interés en el mensaje. El mensaje de Dios es un mensaje para prestarle atención, no es simplemente oírlo y dejarlo pasar. Siempre recuerdo la predicación de una hermana de nuestra iglesia que antes de empezar el mensaje a cada uno de nosotros nos repartió una bolita de algodón de este que usamos para a veces limpiar o para las heridas, un pedacito de algodón. Y todos nos quedamos allí con el pedacito de algodón antes de empezar la predicación. Y ella comenzó con estas palabras. Bueno, dice, ahora ponga ese pedacito de algodón en uno de sus oídos. Entonces todo lo hicimos y nos dice a continuación, es para que la palabra de Dios no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino para que se quede adentro. Fue simplemente una anécdota, ¿cierto? Una ilustración de que teníamos que prestar atención al mensaje. Pues aquí Joel comienza con esas palabras, como el Espíritu Santo les habla a las iglesias. Prestar atención, no simplemente decir, bueno, vamos a sentarnos a escuchar una palabra más, un mensaje más. He escuchado tanto, así es que bueno, puedo distraerme y bueno, terminará dentro de 30 minutos, 35 minutos el mensaje. Estuvo lindo, estuvo interesante, me gustó, no me gustó, le ponemos un me gusta o no me gusta.
pero no es eso lo que tenemos que hacer con el mensaje del Señor. Joel hace un llamado solemne. Oíd, presten atención, escuchemos el mensaje, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que lo retengamos. Como dice un predicador de estos tiempos, el doctor Samuel Pérez Millos, dice, si la teología está calentando tu cabeza, pero no está calentando tu corazón, estás perdiendo el tiempo. Y tiene que ver con estas cosas, con el prestar atención a la palabra de Dios. Esta palabra, o la palabra del Señor, la Biblia en sí misma, es una palabra de vida o de muerte. Es de vida cuando nosotros la asimilamos, cuando la tomamos para nuestro corazón, cuando la creemos, cuando la vivimos, cuando la practicamos. Pero cuando nosotros simplemente la oímos y la dejamos pasar, dijo el Señor que la palabra que Él ha hablado, esa nos juzgará en el día postrero. Es decir, hay un gran riesgo con oír el mensaje de Dios y dejarlo pasar de largo. Oír el mensaje del Señor nos hace absolutamente más culpables de los que ya éramos, porque todos hemos nacido en culpabilidad. Pero haber nacido en culpabilidad, haber escuchado el mensaje de salvación, haber escuchado la palabra de Dios y haberla desechado, nos hace doblemente culpables. Y tiene que ver con eso, ¿no? Y la pregunta que hace el profeta Joel es, ¿ha acontecido esto alguna vez? Es decir, si le preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, ¿podría él decirnos en algún momento que se ha vivido esto? Lo que había pasado en la vida de Joel o en el periodo de Joel era algo tremendamente fuera de lo común. Es decir, langostas siempre han habido. En Israel, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en América, en Asia, en África. Langostas ha habido, plaga de langosta ha habido, pero esa plaga en particular fue una plaga extraordinaria, fue una plaga que no había memoria en los ancianos, en los mayores, de semejante daño, de semejante catástrofe. En nuestra época que nosotros estamos viviendo, también, si le preguntáramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿alguna vez vivieron una pandemia? ¿Alguna vez tuvieron que estar así, no solamente un grupo en algún lugar, sino la nación entera, naciones completas, en muchas partes del mundo a la vez, tener que estar en cuarentena, tener que estar encerrados en sus hogares, tener que estar afrontando esta plaga que hoy estamos viviendo, no de langosta, sino de un virus, algo que no vemos, algo microscópico, sin embargo, que nos tiene encerrados en nuestros hogares? Es algo fuera de lo común. Estamos nosotros viviendo tiempos que no se vivieron. Estamos nosotros afrontando cosas que no hay experiencia. Es más, nuestros gobernantes hacen a veces lo que pueden. Bien, mal, más o menos, excelente, regular, horrible, como querramos nosotros calificarlos. ¿Cierto? Depende del país y depende del gobernante, pero sin duda esto no se había vivido. Sin duda esto ningún gobernante anterior lo había experimentado. ¿Cómo enfrentarse a estas cosas? ¿Cómo hacerlo? Bueno, la respuesta de Dios está en que el pueblo de Dios, en que la nación toda se vuelva al Señor, no solamente algunos. Sin duda había piadosos en la época de Joel. Joel mismo era una persona piadosa. Sin embargo, a él también le había afectado la plaga de langostas, a él también le había afectado la sequía, a él también le había afectado todo lo que estaba pasando. Es decir, los creyentes, por ser creyentes, no somos inmunes a las cosas. Lamentablemente en este tiempo hay personas que piensan que porque son cristianos y son piadosos, y yo no lo pongo en duda, las cosas no le van a afectar, pues hay cristianos enfermos de coronavirus, hay pastores enfermos de coronavirus, hay hermanos piadosos, hermanas piadosas que se han contagiado de este virus. Es decir, las cosas no nos hacen inmunes. No tenemos una inmunidad por ser cristianos, no. De hecho, los cristianos se enferman. Es decir, usted en algún momento, si no estuvo enfermo, está enfermo, estará enfermo. Si no es de esta plaga, será de otra. Pero los cristianos nos enfermamos. En el caso de quien les habla, yo tengo varias operaciones a mis cerca ya por cumplir dentro de 2 o 3 años, medio siglo de existencia. Sin embargo, en mi cuerpo están las cicatrices de aquellas enfermedades que han afectado mi vida. Es decir, los cristianos, por ser cristianos, no somos inmunes a las enfermedades. Los cristianos se mueren también.
Algunos se mueren sanos, otros se mueren enfermos, y no es una cuestión de fe. Joel también le afectó esta plaga que se vivió en aquellos tiempos. Y él pregunta, ¿ha acontecido esta alguna vez? Es una pregunta retórica, es decir, se responde sola. No, nunca, nadie ha vivido cosas semejantes, se podía responder en la época de Joel. Un autor, Warren Worsby, habla y comenta acerca de este párrafo y más o menos lo presenta de esta manera. Los pesimistas en la época de Joel dirían, vamos a morir, vamos a morir. Pero también habían optimistas seguramente, como hoy en día dicen, todo va a estar bien, ¿no? Y hacen la nubecita y un arco iris, todo va a estar bien. Los alarmistas verían plagas hasta donde no las hay y se volverían psicóticos. Hoy en día pasa lo mismo. Ya la gente no solamente sale con un barbijo, con un tapaboca, sino que ahora aparecen astronautas de la NASA, como salen vestidos algunos, son alarmistas. Los burladores minimizarían todo y pensarían que todo es una confabulación. Pues hay algo de confabulación, por supuesto, pero no todo es confabulación, es decir, hay gente que se está muriendo de verdad, hay gente que se contagia de verdad, hay gente que realmente está internada y están con respiradores. Es decir, no será para todos, pero hay gente que no la está pasando bien. Ahora, sin embargo, los creyentes verán que Dios está en control de todo. Y esa es la postura del creyente. La postura del creyente no es pesimista, no está diciendo vamos a morir. Tampoco es optimista, que está diciendo todo va a estar bien, no, porque hay gente que se ha muerto y hay gente que va a morir. Tampoco es un alarmista que va a andar viendo virus por todos lados. Tampoco es un burlador que piensa que simplemente esto es una confabulación y no pasa nada. Sino que el verdadero creyente verá que Dios está en control, que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, Dios está en control, Dios está cuidando. Dios está en el trono, Dios está gobernando, Dios está teniendo el control absolutamente de todas las cosas. Y esa es la mirada que nosotros tenemos que tener en este tiempo. Una mirada de confianza en nuestro Dios. Que pase lo que pase, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que nuestro Dios sigue sentado en el trono, que nada lo inmuta, que nada lo cambia, que nadie lo ha sacado de allí ni lo sacará. Y que si Él está permitiendo estas cosas, como en la época de Joel, es porque quiere enseñarnos algo, es porque quiere que reflexionemos sobre algo. Siempre hay personas que creerán que ellos vivieron o vieron lo peor, la peor enfermedad, la peor crisis, la peor tormenta, pero esta plaga no la había visto nadie en la época de Joel, ni tampoco la habían anticipado, tal como le dijo el Señor a Samuel, al profeta Samuel. He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Sin embargo, era solo una muestra del castigo final. Nosotros no estamos en la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación. No es esto la gran tribulación. No hay que ser alarmistas. Pero sin duda estamos en lo que el Señor Jesucristo llamó el principio de dolores. Esto es el principio nada más de lo que se viene. Lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy estamos viendo es un zarandeo, como le dijo el Señor a Pedro la noche que él fue entregado. Les dijo, Satanás os ha pedido para zandearos como a trigo, pero yo he orado por ti. Qué bueno es saber, mis hermanos y amigos, que Jesucristo, quien está a la diestra del Padre, que luego de su ascensión allí está en ese lugar, está intercediendo por usted y por mí, para que nuestra fe no falte. Esto simplemente es una prueba de la fe, no es la tribulación, no es la gran tribulación. No creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, creemos que el Señor se la va a llevar antes, pero simplemente está siendo probada nuestra fe. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Seremos alarmistas? ¿Seremos burlones? ¿Seremos pesimistas? ¿Seremos optimistas que no ven que hay algo de realidad en todo? ¿O tendremos la mirada nosotros puesta en aquel que está reinando y que está gobernando? Que sobre el alto todavía hay uno más alto, y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Las plagas que hoy nosotros vemos y sufrimos no tienen un precedente cercano, es decir, no hay antecedentes que nosotros hayamos vivido cosas semejantes, ni nuestros padres ni nuestros mayores.
Ninguno de nuestros antepasados vivos puede señalarnos algo parecido. Sin embargo, como decíamos recién, esta no es la tribulación. La tribulación bíblica será cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, dijo el Señor en Mateo capítulo 24. Así es que no estamos en la tribulación. El creyente ve la actual situación desde la perspectiva divina. Puede estar seguro del control soberano de nuestro Dios. El profeta Amós nos recuerda esto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Rugirá, esta es la primera pregunta, la repito. Primera pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Segunda pregunta, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Tercera pregunta, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Cuarta pregunta, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Quinta pregunta, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Sexta pregunta, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Y escuche la séptima pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Todas las preguntas se responden con un no, 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 no. Y la última pregunta es, ¿habrá algún mal en la ciudad? ¿Habrá algún mal en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en México, en Uruguay, en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en Asia, en África? ¿Habrá algún mal en este mundo el cual Jehová no haya hecho? La respuesta es no. Es decir, Dios a través del profeta Amós nos está ratificando que Él está en control, que lo que sucede está bajo su control, que aunque Satanás a veces hace de las suyas por ahí, y hace sus correrías y hace sus maldades, siempre Él está bajo la soberanía de nuestro Dios. No hay nada que esté sucediendo que no esté en el control de Dios. Cuando Satanás se presentó delante del Señor allí en el libro de Satanás tiene que reconocer, le has rodeado, has puesto un vallado alrededor de él, yo no puedo hacer nada a no ser que tú me des permiso, permíteme tratar con él. Y Dios le permitió a Satanás tocar la economía de Job, le permitió tocar los empleados de Job, los bienes de Job, las empresas de Job, la familia de Job, la salud de Job. Sin embargo, la vida de Job siempre estuvo firmemente sostenida en las manos de nuestro Dios. Hoy en día, su trabajo, el suyo, el mío, fueron tocados. Me tocó estar en cuarentena, aislado aquí en mi casa, en mi hogar, por varios días. No se podía ir a trabajar. Hoy en este momento yo puedo ir a trabajar. Pero no todos pueden ir a trabajar. Dios ha permitido que nuestra economía sea tocada, que nuestro salario, nuestro bolsillo, la salud de algunas personas, aún creyentes, se han contagiado de este virus. Dios ha permitido que familiares nuestros hayan sido tocados por esto. Dios ha permitido que nuestras empresas o nuestros negocios o todo lo que nos rodea haya sido tocado por eso. Pero recuerde que así como Job siempre estuvo en las manos del Señor y allí estuvo seguro, allí estuvo firme, allí estuvo resguardado, también su vida y mi vida han sido y están siendo resguardadas en las manos de nuestro Dios. Que esto que está pasando, que esto que está sucediendo no nos haga desviar la vista de que sobre el alto vela todavía uno más alto. Y ese más alto es nuestro Dios, es nuestro Señor. Sea cual sea la circunstancia y la dificultad que usted en este tiempo está pasando, en la angustia que está viviendo tal vez por un familiar, por un ser querido. Estos días recibía en mi WhatsApp, en el grupo de pastores, como lamentablemente en Chile, un hermano de nuestra iglesia, un hermano anciano, partió a la presencia del Señor y sus familiares, dada la cuarentena y dado todo este problema que se está pasando, no pudieron ir a velarle, a despedirse, a darle, como se dice comúnmente, cristiana sepultura. No se pudo hacer y realmente me apena esas cosas. Son cosas realmente tristes, pero sin embargo Dios está en control. Sin embargo, Dios está en control absoluto de todas las cosas. Podemos confiar en Él.
no optimistamente como este mundo, que suben arcoíris allí en las ventanas, en los grupos de WhatsApp, una nubecita aquí, una nubecita acá, y el arcoíris que recorre todo eso, basado en la nada, y simplemente abajo dice todo va a estar bien. No, no va a estar todo bien. No va a estar todo bien en tanto y en cuanto como nación, como personas, como iglesia, como ciudadanos, como seres humanos, no nos volvamos a nuestro Dios de todo corazón. No va a estar todo bien. Es un pensamiento optimista, pero que no tiene ninguna base de credibilidad. No tiene un por qué creer ese mensaje. No tiene razón de ser ese mensaje. Todo va a estar bien solamente si nos volvemos a Jesucristo. Solamente si la nación, solamente si el presidente, solamente si la vicepresidenta, solamente si el Congreso, solamente si cada persona se vuelve a nuestro Dios y mira hacia arriba. Y mira a nuestro Creador, y mira a nuestro Señor, y se arrepiente, como está escrito en la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y sanaré sus pecados, y limpiaré y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pues esto es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, está esperando de nuestras naciones. En segundo lugar, podemos observar la calamidad, la plaga de langostas. Esta era una plaga nacional. Había unas 90 especies aproximadamente, o hay todavía, ¿no? Unas 90 especies aproximadamente de langostas. Estas eran o 4 tipos de langostas o 4 etapas de su desarrollo. El saltón, el revoltón, etcétera, etcétera. Lo bueno de esta plaga es que la langosta solo dura unos 5 meses, ya que ese es su ciclo de vida. Hay gracia aquí en este juicio, porque este juicio no era para quitarles la vida, este juicio iba a durar solamente unos 5 meses como mucho. ¿Y por qué digo que hay gracia en este juicio? Porque, como dijo el Señor hablando de la tribulación, si esos días, los días venideros, los días que están por venir, no fueren acortados, van a ser pocos días, nadie sería salvo. Es decir, Dios tiene misericordia aun cuando está ejecutando juicios. Cuando Dios está trayendo un juicio, cuando Dios está trayendo un castigo sobre una persona, sobre una nación, sobre el mundo, es con el propósito de que esa persona, esa nación o este mundo se vuelvan al Señor. Los que leemos la Biblia vemos allí en Apocalipsis, por ejemplo, en el medio de la tribulación, las plagas de las trompetas. Y la característica de estas plagas es que afectan solamente un tercio del agua potable, un tercio de la luz solar, un tercio de la vegetación, un tercio de las naves, un tercio del mar. Es todo un tercio, son juicios parciales. Cuando Dios toca, cuando Dios golpea, golpea con misericordia. Dios no golpea de una para destruirnos. Como está escrito en su palabra, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está permitiendo estas plagas sobre nuestras naciones para que nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón, para que aquellos que no se congregaban, se congreguen, para aquellos que se congregaban de mala gana, lo hagan ahora de buena gana. ¿Cuántos estarán anhelando en sus hogares? ¿Y cuántos anhelamos en nuestros hogares volver al tiempo en que podamos volver a reunirnos, a congregarnos, a estar juntos, a compartir el pan? Algunos lo están haciendo ahora de manera virtual. Yo no tengo esa opinión. Yo creo que el partir el pan, la Santa Cena, hay que hacerlo presencialmente. Pero no es un tema de discusión en este momento. Pero volver a estar juntos, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no a través de una pantalla, no a través de un WhatsApp, de un Facebook, no a través de una red social. Estar juntos, vernos, abrazarnos, orar juntos, sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como el buen óleo, es como la unción, es como la gracia que desciende de lo alto, como el rocío de Hermón, como la unción que fue derramado sobre el sumo sacerdote Aarón, que empapó su barba, su pecho y hasta el borde de las vestiduras. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero será también tiempo para que reflexionemos, para que cuando nos podamos volver a congregar y cuando estemos nuevamente juntos en una congregación, veamos lo maravilloso que es estar juntos y en armonía, lo precioso que es ver a nuestros hermanos,
ese hermano que a veces no soportaba mucho, ese hermano que no me caía bien, esa hermana que era muy gritona para cantar. Pues será el tiempo también de reflexionar sobre esas cosas. Hay un dicho popular que dice que muchas veces uno aprecia lo que se ha perdido. Y hoy hemos perdido algunas cosas como iglesia. El estar juntos, el estar en compañía. Pero cuando pase todo esto, porque esto va a pasar, en algún momento va a pasar, podamos nosotros valorar esas cosas. Que ya no nos tengan que estar pidiendo el pastor por súplica, por 25 mensajes para que cantemos una canción al Señor, para que demos un testimonio, para que compartamos la palabra, para que vengamos a la oración. Que no sea cosa que no hayamos aprendido nada después de todo esto. Que no sea cosa que después de toda esta situación nosotros no hayamos crecido, que nuestra fe sea todavía una fe añeja, una fe mohosa, una fe con hongos, una fe que ya no vale la pena, sino que hayamos aprendido, que hayamos crecido en nuestra fe. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe, para que cuando venga el Señor Jesucristo, nuestra fe sea hallada en gloria, honra y alabanza. Después de esto tenemos que haber crecido, después de todo esto tenemos que haber avanzado. No podemos seguir los mismos, seguir siendo los mismos, quiero decir. Que nos tengan que pedir y rogar o suplicar y hasta a veces llegar a tener que contratar un servicio de limpieza para el templo, para la casa del Señor, porque no hay personas disponibles, porque no hay corazones generosos que quieran tomar una escoba e ir a barrer, e ir a pasarle un plumero a las bancas, e ir a acomodar el púlpito. Que cuando haya pasado esto, todas esas cosas ya no estén en nuestra mente, hayan sido cosas del pasado, porque esta pandemia, porque esta situación, porque esto de no poder reunirnos y congregarnos en la casa del Señor nos ha hecho reflexionar del valor que tiene la casa de Dios, no por el edificio en sí, sino por estar juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La plaga de langosta fue una plaga nacional, dijimos. Nos dice en el versículo 6 que era pueblo fuerte e innumerable, tienen dientes y muelas como de león. El resultado que dice allí Joel, asoló mi vid, descortezó mi higuera. Tener su propia vid y su propia higuera era símbolo de bienestar y de felicidad en la época de Joel o en el pensamiento israelita. Hubo una sequía que está dicha allí en el versículo 10, en el 12, en el 17, en el 20. La vid, este árbol tan importante para los israelitas, no solo fue descortezado por la langosta, sino que también fue secada por la ola de calor y la falta de lluvias. Lo mismo pasó con la higuera, el granado, la palmera, el manzano, el resto de los árboles del campo. Joel y cualquiera de su generación miraba hacia afuera y era todo un lamento, era todo un sequedal, era todo un desierto. Hoy salimos a las calles en nuestras ciudades y son un desierto, son un sequedal. No hay nada. No hay niños jugando, no hay ancianos en las plazas, no hay gente corriendo, no hay gente tomando mate o gente trabajando. Ha habido días en que no había nadie, absolutamente nadie en las calles. Una desolación terrible. Sin grano, sin semillas, sin trigo, sin pastos para los animales, sin agua. El espectáculo no podía ser más desolador. A pesar de lo devastador de estas plagas nacionales, había un tono misericordioso en todo esto que estaba sucediendo. Y dijimos recién, ¿por qué un tono misericordioso? Porque Dios estaba pidiendo que el pueblo se vuelva y porque esta plaga iba a tener un fin. La plaga de langosta no iba a durar más de 5 meses, porque el ciclo de la langosta son 5 meses. A los 5 meses esto iba a pasar. La reacción del pueblo en esta adversidad. Habían simplemente en el versículo 5 los que se gozaban de los placeres y les dice, borrachos, dice, prestad atención, oíd, bebedores de vino. Hay gente que simplemente estaba en sus placeres, como en este tiempo hay gente que está en sus placeres. Como para la venida del Señor, dice, será como los días de Noé. Unos estarán bebiendo, otros casándose, es decir, solamente para las cosas materiales y las cosas de la carne, pero no para las cosas espirituales, solamente para el placer humano, para el placer carnal. Así en ese tiempo, así en este tiempo, así será en los días de la venida del Señor.
Habían otros que estaban confundidos, los labradores, no sabían qué pasaba. Habían otros que eran indolentes, los sacerdotes, preocupados por las ofrendas y por las libaciones. Sin embargo, no estaban preocupados por la salud espiritual del pueblo de Dios. Y estaban los que clamaban, el hombre de Dios en el versículo 19, dice, a ti clamaré, dice Joel, a ti clamaré. Hay distintas maneras de enfrentar una crisis como esta. Los que siguen gozando de los placeres humanos y carnales, borrachos. Los que están confundidos no saben lo que pasa, los labradores del versículo 11. Los indolentes, los sacerdotes del versículo 13. Ellos simplemente están preocupados por su economía. He visto videos vergonzosos en internet. Videos vergonzosos donde el único afán y el único interés es sacarle un rédito económico a esta pandemia. Es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. No quiero ni comentarlos, pero es vergonzoso. Que siempre se busca la manera de generar la economía, la fe y la economía. Y son cosas que no van por el mismo camino. En la época de Joel también pasaba lo mismo. Muchos sacerdotes solamente estaban preocupados de ofrendas y libaciones. Versículo 13, mírelo. Pero también estaban, gracias a Dios, los que clamaban. El hombre de Dios, yo a ti clamaré en este tiempo, Señor. Versículo 19. Las plagas, primero, estaban bajo el control de Dios. Segundo, eran momentáneas. Tercero, había una voz profética de advertencia, había luz en aquellos tiempos, hoy también la hay. Y cuarto, podían terminarse si es que el pueblo de Dios le buscaba de todo corazón. Sin duda había gracia divina disponible en medio de la calamidad. En Apocalipsis 9 se nos dice de una futura plaga de langostas. En la época de Joel hubo una plaga de langostas allí de insectos, pero en Apocalipsis hay una futura plaga de langostas. No nacional, sino mundial. Pero serán langostas demoníacas. Ellas saldrán, nos dice Apocalipsis 9, del pozo del abismo. Tendrán poder como los escorpiones. No dañarán la vegetación, sino solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Su aspecto será semejante a caballos preparados para la guerra, con caras humanas, dientes como de león, corazas, alas y colas ponzoñosas, y serán dirigidas por un ángel del abismo, llamado Abadón, que significa perdición. Eso es lo que se viene. Lo que pasó en los días de Joel simplemente fue un anticipo. Lo que se viene es una plaga de langostas. Es una plaga, no un coronavirus, sino una invasión demoníaca en días de la tribulación. Joel lo vio allí en su época, pero el Espíritu Santo quiso también que tuviera una proyección hacia el futuro, hacia lo que viene. Sin embargo, como dijimos, solamente durarán 5 meses. A pesar de las duras penas, la gracia de Dios en medio de su ira está y estará disponible para quienes se vuelvan al Señor. Dios, al igual que en el pasado, busca con juicios parciales el arrepentimiento. En Joel vemos este llamado a borrachos, a labradores, a sacerdotes, a gemir, a clamar, a arrepentirse, para luego gozar de los beneficios de Dios. No podemos gozar de las bendiciones de Dios si no hay un verdadero clamor, si no hay un verdadero convertir el alma, un verdadero arrepentimiento. En Apocalipsis 9:21, luego de que han pasado los juicios de las trompetas, todos juicios parciales de 1/3 de castigo, la respuesta de los indolentes es, y no se arrepintieron. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima que en los días de la tribulación se dirá eso de muchas personas y no se arrepintieron. Dios enviará plagas, Dios enviará pestilencias, Dios enviará muchas cosas, pero la respuesta de una gran parte de la humanidad va a ser y no se arrepintieron. En esta época que nosotros estamos viviendo, que insisto, no es la tribulación, son los principios de dolores, sin embargo muchos tampoco se están arrepintiendo, tampoco están entendiendo. Tampoco están volviéndose de corazón al Señor. Es lamentable. Antes de que Faraón fuese endurecido por Dios, tuvo muchas oportunidades con juicios parciales. Dios envió plagas de rana, plagas de mosca, plagas de piojo, plagas de úlcera, es decir, siempre buscando que Faraón se arrepintiera y cambiara. Siempre buscando que él quebrantara su corazón. Las plagas tenían por objeto que él recapacitase y reconociese que el Dios de Israel es el único Dios verdadero,
Eso es lo que Dios está buscando de esta nación. Eso es lo que Dios está buscando de nuestros países. Eso es lo que Dios está buscando de este mundo. Dios está enviando plagas parciales que no destruyen por completo a la humanidad, porque Dios no lo quiere. A través del profeta Ezequiel también Dios dijo: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se vuelva, yo quiero que el impío se arrepienta, yo quiero que el impío cambie. Eso es lo que Dios está buscando. Está buscando que usted, que no le servía de buena gana al Señor, ahora cuando esto pase le sirva de buena gana. Que usted sea la persona allí que su pastor necesita. Que usted sea la mano derecha allí del pastor, en las mujeres, en las dorcas, en la escuela dominical, en la música. Que ya no sea usted la clase de músicos que llega tarde. Que no sea usted la clase de personas esa que hay que andarla empujando prácticamente para que sirva al Señor, sino para que usted de toda buena gana, de todo buen corazón, de una vida realmente piadosa, ahora sirva al Señor. Tenemos que aprender después de todo esto. Tenemos que entender lo que está pasando. Si con todo esto nosotros no aprendemos, ay de nosotros. Ay de nosotros. Así le fue a Faraón también. La gracia está disponible, hay perdón, hay misericordia para el que se vuelve al Señor en tiempos de calamidad. Malaquías capítulo 3, versículo 3 nos dice: porque Él, hablando de Jesucristo, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Amén. Eso es lo que el Señor va a hacer con Israel, con la tribu de Leví en la gran tribulación. La fe en medio de las plagas y de las pandemias debe ser purificada, refinada, pulida, así como el oro es refinado en el crisol. Así nuestra fe tiene que ser mejorada en este tiempo. Terminamos con el propósito de las plagas y azotes de Dios. Ya vamos a ir finalizando este mensaje. Y está claramente expresado en Amós, en el capítulo 4, versículo 6 al 11. Amós, capítulo 4, versículo 6 al 11. Dice la palabra del Señor: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia por 3 meses, antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. A través del profeta Amós, Dios le está diciendo a Israel: primero hice esto, pero no te volviste. Después hice esto, pero no te volviste. Después hice esto y no te volviste. Y después hice esto, pero no te volviste. La pregunta sería: ¿qué tiene que hacer el Señor para que nos volvamos? ¿Tiene que quitarnos la vida directamente? ¿Tan porfiados y tan rebeldes podemos ser? Los que no se congregaban, los que servían a Dios de mala gana. Aún nosotros, los que nos congregábamos, tenemos cosas en que reflexionar. Tenemos siempre que hacer un mea culpa, siempre mirarnos hacia nosotros mismos. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que usted se vuelva? ¿Tendrá el Señor que quitarle la vida a un pariente suyo? ¿Tendrá el Señor que también tocar nuestra familia, tocar nuestro hogar, tocar absolutamente todo para ver si nos volvemos? Eso es lo que queremos. Cuando Dios dice: yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Qué le parece si allí me acompaña a orar? Y le pedimos al Señor que nuestra fe después de esto haya crecido y haya mejorado. Cuando todo esto pase, seamos los creyentes más fervorosos, seamos los hombres y mujeres más entregados, más colaboradores en la obra de Dios. Porque sabemos que cuando no tenemos ese templo, ese viejo templo o ese nuevo templo, ese templo de madera o de piedra o de barro o de lo que sea, pero que representa la comunión del cuerpo de Cristo, Dios en medio de su pueblo, le vamos a servir con toda alegría y con todo gozo, sin que nadie tenga que estarnos empujando, ni insistiéndonos, ni rogándonos para que nos congreguemos. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que tuvimos la oportunidad de congregarnos, de leer tu palabra, de orar, de servirte, de cantar, de ejecutar un instrumento, de limpiar el templo, de llegar temprano, de hacer las cosas de la mejor manera posible para la escuela bíblica, para los estudios bíblicos, para la escuela dominical, o la tarea o la actividad que fuera, Señor, y no lo hicimos. Señor, hoy no lo podemos hacer. Tú has permitido en la época de Joel una plaga que tenía por objeto hacer reflexionar al pueblo acerca de su relación con Dios. Hoy también tú permites una plaga en este mundo para hacernos reflexionar a muchos. ¿En qué lugar estamos? Señor, perdónanos. Que nuestra fe luego de esto haya sido mejorada, purificada. Y cuando esto pase podamos entender que es un tremendo privilegio estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ayúdanos a crecer, a mejorar y a madurar. Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Bendice a cada pastor, a cada pastora. Bendice a cada congregación, tengan el nombre que tengan. El Señor conoce a los que son suyos. Por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Te lo agradecemos, Señor. Para ti la gloria y la honra, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ante mis hermanos y amigos es prestar atención a la palabra del Señor. Hemos escuchado el mensaje, un mensaje que nos habló acerca del libro del profeta Joel, un libro que nos cuenta una plaga vivido en aquellos tiempos y que tiene también que ver y tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Ya para estar finalizando, vamos a estar escuchando a un grupo de Bahía Blanca. Walter Pinto y su grupo llamado Innova van a estar alabando al Señor con un tema inédito, un tema escrito por nuestro querido hermano y amigo Walter Pinto aquí de nuestra ciudad, y lo queremos compartir con ustedes. Por lo demás, les agradecemos por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, firmes y adelante, huestes de la fe. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber estado con nosotros. El Señor les bendiga ricamente y será hasta una próxima oportunidad.